Existen muchas opiniones respecto a esta polémica adaptación cinematográfica. Unos la catalogan como obra maestra y otros la tildan de basura pretenciosa. En cuanto a mi humilde opinión, esta se sitúa en un punto intermedio. Detecto problemas en Joker, así como soy capaz de admitir que posee virtudes, y esta noche me desnudo ante ustedes para tratar de argumentar y debatir varios de estos elementos. Pero, ¿por dónde empezar? Como película, Joker toma la forma de la rutina de un comediante. Existe porque tiene algo que decir al respecto, porque quiere contarnos un chiste. Mi problema es que, a diferencia de otras películas dramáticas, Joker no posee un remate certero y seguro. Sí, el argumento gira alrededor de Arthur Fleck y su descenso hacia la locura, pasando de un tímido y enfermizo don nadie hasta convertirse en un extrovertido y enfermizo criminal. Esta vendría a ser la base sencilla del chiste, pero ¿cuál es el remate? La mayoría responderá que la cinta alcanza su culmen climático cuando Arthur y Murray entablan un acalorado debate en televisión, pero esto implica una serie de ideas y ejecuciones que el argumento carece, y trataré de explicaros por qué. Todo está conectado y anclado al personaje de Arthur, interpretado a la perfección por un desatado Joaquín Phoenix. El actor nos entrega una actuación tan maravillosa e hipnótica que es capaz de hacernos olvidar cualquier problema narrativo que rodee a la película. Asuntos tales como la carencia de personajes secundarios de calidad, un antagonista principal en condiciones, un argumento ordenado y decidido, o un certero desarrollo de personaje para Arthur o cualquier otro personaje. Empecemos por esto último. El desarrollo de personaje es efectivo cuando existen diferencias entre el punto A y el punto B. Por ejemplo, en El emperador y sus locuras, el emperador Kuzco empezó siendo egocéntrico y mezquino, y acabó siendo humilde y considerado. Todo esto a causa de una serie de acontecimientos y diálogos que el personaje vivió gracias a las acciones de otros personajes, ya sean por parte del coprotagonista Pacha o del antagonista Izma. En el caso de Arthur, no somos testigos de un desarrollo tan efectivo como ese, ya que su personaje es forzado a convivir en un escenario vacío que le impide explorar alternativas interesantes o impredecibles. Y esto se refuerza aún más ante la carencia sustancial de personajes secundarios, pero ese es otro tema. Sabemos que quiere ser comediante porque su madre le inculcó la idea de que nació para repartir alegría al mundo, pero jamás conocemos su opinión propia al respecto, ya que eso implicaría que el personaje tiene cuerdas vocales. Y es irónico, porque la cinta juega con esto muchas veces, pero jamás lo explora a fondo. Estos elementos se manifiestan en forma del aparente narcisismo clásico que tanto caracteriza al personaje en el mundo de las viñetas. No es el foco principal de la película, pero está ahí, oculto y latente en algunos diálogos o acontecimientos de la película. Mi favorito se presenta en la conversación inicial entre Arthur y los policías, quienes insinúan la posibilidad de que, tal vez, su trastorno de la risa no es más que una fantasía para dar pena y o llamar la atención. Mantener esa idea como un constante bien desarrollado habría otorgado profundidad al personaje de Arthur, ya que, realmente, el espectador no sabría si confiar en él o no. De este modo, el guión hubiera ganado más capas de profundidad, ya que la historia pasa de ser un relato trágico lineal a un relato misterioso no lineal, obligando al espectador a estar siempre alerta y no darlo todo por sentado. Pero Hanson, la película ya hace esto gracias a algunas escenas que podrían ser reales o no. Oh sí, ese recurso. Desarrollar a un personaje puede ser difícil, pero desarrollar un argumento puede serlo el doble. Personalmente, creo que Todd Phillips y Scott Silver, los escritores, lo sabían. Sabían que escribir al Joker podía ser complicado, y no habremos ya de explorar un posible origen para él. Así que, en vez de jugar limpio y usar su baraja con cuidado, decidieron tomar la salida fácil y coger un as bajo la manga. La técnica de las escenas que podrían ser reales o no. Es un método argumental arriesgado, porque puede condenar a una obra y contaminar su sustancia si se usa a la ligera. Es decir, está bien hacer que un personaje imagine varias situaciones siempre y cuando tengan un remate y un propósito dentro de la propia película. El Club de la Lucha o The Babadook lo hicieron muy bien, pero de ahí a decir que toda Joker podría ser imaginada por Arthur, ¿no sería algo problemático para todo el guión? No lo sería si, por ejemplo, la cinta explorase la idea de Arthur siendo entrevistado en Arkham y culminase con este escapando y siendo atrapado por Batman, por ejemplo.
Esto permitiría la existencia de un remate, pero tal y como lo ejecutará Cinta, parece que solo se usó esta herramienta narrativa para abrir las puertas a varias teorías, cuyo objetivo es rellenar sus supuestos agujeros. Hablando de relleno, ¿qué piensa usted de los personajes secundarios de esta obra? Ya sabe, Thomas, Randall, Penny, Murray, etc. ¿No le encanta la idea de utilizar a un personaje solo para impulsar las andadas de un protagonista, en lugar de dotarle de vida propia y objetivos propios? Porque todos estos nombres solo existen por conveniencia de guión, porque tenía que existir gente que diera sentido a la tragedia de Arthur para justificar sus actos. Seamos claros, ¿alguno puede recordar algún diálogo de Thomas o Penny? Yo, por ejemplo, puedo recordar muchas cosas de Quint en Tiburón. La escena de la pizarra o sus peleas con Hooper, su traumática muerte o su discurso del USS Indianapolis. Siendo que Joker está siendo catalogada como obra maestra desde su estreno, imaginaba que sus personajes secundarios estarían a la altura de dicha titulación, pero lo cierto es que todos ellos dejan mucho que desear. No sería el caso si, por ejemplo, cada uno tuviera sustancia. Algunos como Thomas no aportan nada a la cinta más allá de una referencia innecesaria, y otros como Penny están encerrados en un callejón sin salida que, más allá de agravar la locura de Arthur, no aportan mucha más sustancia al argumento principal de la obra, más allá de alargar un chiste que podría haber sido más corto y efectivo. Y luego tienes a los policías, que literalmente son instrumentos argumentales que existen para cumplir un solo propósito y ya está. Y luego tenemos a Murray. Hablar de Murray es hablar de lo que pudo ser esta película en términos de guión. Sí, Arthur es muy triste y Joaquín entrega una interpretación espectacular, pero no veo a nadie hablando sobre cuánto han desperdiciado a Robert De Niro y, sobre todo, lo que pudo ser Murray. Porque con él podrían haberse matado a dos pájaros de un tiro. Podríamos haber obtenido tanto a un personaje secundario decente como al antagonista principal de la cinta. Y, en cambio, lo único que obtenemos de su parte es una escena imaginada por Arthur y un debate climático que, si bien es bueno, podría haber estado mucho mejor. Me explico. La cinta juega con el narcisismo del Joker en raciones muy pequeñas pero efectivas. El tema principal parece girar en torno a una pelea clasista entre los ricos y los pobres, desatada involuntariamente por un Arthur que, más adelante, se desata del tema con facilidad. A él no le interesa la política. Solo le interesa su persona. Quiere ser comprendido, escuchado y admirado por lo que es. Pero, ¿qué es Arthur? ¿Empieza a darse cuenta por qué digo que la cinta es un chiste que carece de remate? Tratemos de responder esa primera pregunta. En la película, Arthur es un producto de las circunstancias. Todo lo que es y termina siendo es gracias a su ambiente, y no tendría que haber sido así nomás. Arthur tendría que haber sido un prodigio de la comedia. Hilarante e ingenioso, pero introvertido y sumiso a causa de los medicamentos. A causa de esto, y su pobreza, nadie se lo toma en serio. Y es una pena, porque su diario, más allá de contener anotaciones forzadas o suicidas, podría haber sido todo un desperote jocoso e histriónico. Arthur podría haber tenido un don. Podría haber sido especial, en vez de ser alguien especial, entre comillas. Y esto lo descubriría a la temprana edad de los 8 años. ¿Se acuerda usted de esa escena donde Arthur se imagina a sí mismo en el show de Murray? ¿Y si dicha escena fue una realidad? ¿Y si Arthur siente admiración por Murray por el hecho de que sí llegó a conocerlo? Imagínese usted lo siguiente. Joaquín Phoenix vestido como un niño, acompañado de su madre. La escena se ejecuta tal y como la vemos en la película. Nada cambia, excepto el hecho de que dicho acontecimiento sí ocurrió. ¿Qué puertas se abren con esto? Pues nos permite darle origen al narcisismo del personaje. Murray, siendo un personaje público, tiene que mantener una fachada pública, y Arthur es tan solo un niño. Pero es uno muy bueno y muy gracioso, así que puede permitirse el subirle el autoestima y decirle que tiene potencial. Y Arthur se da cuenta de ello. Lo sabe porque adora los aplausos del público y cómo lo iluminan los focos. Adora sus risas. No se ríen de él, se ríen con él. Y Arthur quiere más. Podría haber sido el momento más feliz de su vida, en contraste a lo que le pasaría a Bruce en aquel famoso callejón a los 8 años. Porque, claro, Joker no es solo un payaso. Joker es un personaje que contrasta con todo lo que le rodea. Es de ese modo que consigue llamarle la atención y hacerse notar por todo el mundo. La película va bien encaminada en los primeros 5 minutos, cuando Arthur está bailando en plena calle vestido de payaso y acompañado por un piano. Él vive en su propio mundo, tratando de emerger de una Gotham sucia y corrupta.
tratando de hacerse notar ante el mundo. Y me pareció un enfoque fascinante, muy acorde a la esencia y naturaleza del personaje. Por desgracia, dichas situaciones se reparten en pequeñas dosis a lo largo de toda la película, reemplazadas mayoritariamente por un enfoque pretencioso, forzado y manipulador a nivel psicológico. Arthur es un miserable que vive en una ciudad miserable, en una casa miserable, acompañado de personajes miserables. Y no tenía por qué ser así, porque, vuelvo y repito, Joker funciona mucho mejor cuando hay contraste de por medio, tanto el personaje como la propia película. ¿Qué le resulta más interesante y sustancial? Un chaval llamado Arthur, que vive en un ambiente opresivo y marginal, hojeando una libreta repleta de anotaciones suicidas y depresivas dignas del señor Sarcasmo? ¿O un hombre llamado Arthur, que vive en un ambiente repleto de falso optimismo e imágenes forzadas, hojeando una libreta repleta de decorado payasesco y mensajes motivacionales exagerados? Sería el equivalente a darle un propósito extra al lema principal de la película. Pero volviendo con Murray, si bien Arthur podía ser ingenioso y feliz pese a todo lo que le rodea, Murray podría haber sido amargado y cínico. Es viejo, pierde audiencia y se le están acabando los chistes. Encima, tiene que lidiar todos los años con este pirado que no para de pedirle miles y miles de autógrafos, como si fueran mejores amigos. Pero Murray desprecia a Arthur, porque se da cuenta de que él tiene el potencial para ser el futuro del programa. Así que, cuando un día descubre que Arthur hizo una función de comediante bajo los efectos de las pastillas, decide humillarlo públicamente y convertirlo en un chiste. Y funciona, claro. Lo que no pensaba es que la gente iba a querer más de ese guasón. Pero claro, ese guasón está subiendo a la audiencia. Si lo deja pasar, volverá a perderla. ¿Qué debería hacer? ¿Invitarlo y correr el riesgo de ser superado por él en directo? ¿O dejarse llevar por su ingenio oxidado? Esto se conoce como conflicto de personaje, y es otro de los muchos elementos narrativos que están ausentes en la mayoría de personajes de la película. Porque, volviendo con Arthur, ¿qué clase de conflicto tiene su personaje? Todo está ahí en pantalla, pero la cinta lo ignora constantemente a favor de explorar ciertas subtramas que no van a ninguna parte, como la de su novia imaginaria o la de su supuesto padre. Arthur mató a 3 personas a sangre fría, y nunca lo vemos preocuparse por su madre, o lo que sería de ella si lo atrapan. O mejor dicho, si lo atrapan, nunca podrá aspirar a comediante. Pero la televisión no para de hablar de él, y se siente con ganas de salir a la calle y anunciar a los 4 vientos que él lo hizo, que él provocó el movimiento clasista que abunda en Gotham. Pero, si lo hace, lo perderá todo, aunque gane lo que ha deseado desde siempre. Otra oportunidad de conflicto desperdiciada a favor de, por ejemplo, introducir a Bruce Wayne. Participación que podría haber encajado de maravilla en la película, pero me estoy adelantando. El guión necesita mucha más sustancia, pero ¿sabe qué más necesitaba? Humor negro. Hay 2 escenas que me encantan, porque ejemplifican esto a la perfección. La primera fue protagonizada por Gary en el departamento de Arthur, quien trató de escapar de allí sin éxito porque su altura no le permitía alcanzar el cerrojo de la puerta. Pero, ¿y la segunda? La segunda ocurrió cuando Arthur estaba acosando a su vecina, descubriendo así que trabajaba en un banco. Toda la situación viene acompañada de una música exagerada y dramática que no viene a cuento de nada. Algo digno de Hans Zimmer, por así decirlo. Y, al principio, me pareció muy forzado. Pero entonces, Arthur llega al banco y está pensando en entrar. De pronto, la música cesa y Arthur regresa por donde ha venido, y escuchamos carcajadas provenientes de un club de comedia que sirve como transición efectiva a la siguiente escena. La obra necesitaba muchos más momentos como estos, ya que sirven para propulsar todo lo que estoy diciendo sobre el contraste. Es más, tratemos de elevar esto un poquito más. Esta versión de Gotham destaca por ser un estercolero habitado por superratas. Las calles están repletas de basura y mierda, y sin embargo, esta no juega un papel importante en el argumento o el desarrollo de los personajes. No de forma literal, por lo menos. Pero Hanson, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podría la basura de Gotham ayudar al personaje de Arthur o al guión? Muy sencillo. Vayamos a la escena del metro, con los pijos acosando a la mujer. Por cierto, ¿no habría tenido más sentido que estos empezasen a molestar a Arthur después de que la chica se bajase del metro? En plan, está el trío terrible tratando de ligar con la chica y esta les da una respuesta ingeniosa que los manda a callar. Se baja del metro y Arthur empieza a reírse a causa de los nervios, provocando que los pijos vayan a por él porque piensan que Arthur se está riendo de ellos. No habría tenido más sentido así. O sea, ya sé que estaban borrachos y tal, pero... no sé. Pero X, los pijos pelean con Arthur y le están haciendo daño.
Daño de verdad, lo están haciendo mierda. Arthur se defiende y mata a 2 de ellos con la pistola que le entregó Randall. Empieza una persecución con el tercero, tal cual y como en la película. Arthur lo persigue, pero está muy malherido y apenas puede correr, siquiera caminar. El pijo está a punto de escapar, llegando arriba de las escaleras del metro, pero entonces resbala con una piel de plátano y se cae, rompiéndose el cuello. Arthur no puede evitar reírse ante lo ocurrido, y entonces comprende la gravedad de la situación. Es ese escenario grotesco y bizarro el que provoca que Arthur salga corriendo y comprenda lo que ha hecho. Y todo gracias al clásico chiste del plátano. De este modo, la suciedad de Gotham se hace presente en el desarrollo argumental de la obra y define las acciones de ciertos personajes, para bien o para mal. Y esto puede repetirse de nuevo a modo de karma en la escena clave de la película: el baile de las escaleras. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿por qué el traje de Arthur es rojo? Mejor dicho, ¿de dónde ha sacado Arthur el dinero para comprar un traje de 3 piezas tan inmaculado y elegante, siendo que no tiene dinero ni para llenar su refrigerador? Veamos, su madre solía trabajar para Thomas Wayne, y Arthur es un bicharraco escuálido que no tiene nada que envidiar de Slenderman. ¿Y si hubiera tomado prestado el traje de su madre? De esa forma puedes matar varios pájaros de un tiro. Puedes darte el lujo de respetar los colores originales del personaje y provocas que la conexión entre Arthur y su madre gane otra capa de profundidad. Y si no quieres hacerlo morado, manténlo rojo, pero juega con la iluminación de Gotham para dar la impresión de que lo tiene morado. Pero eso habría implicado que dicha escena de las escaleras debiera ocurrir de noche, y debió ser el caso. Vuelvo y repito, pensad en los contrastes. Tenéis a este hombre vestido de payaso, bailando en las escaleras, en un ambiente decaído y horrible. Todo marcha bien, y de repente... Y Arthur se cae, y rueda, y rueda, y rueda, y rueda, hasta llegar al suelo. Y Arthur se ríe, porque comprende el chiste. Tienes karma, tienes humor negro, ¿qué más quieres? Hablemos de los policías inexistentes. ¿Cómo se mejora un personaje que ni siquiera existe? Pues convirtiéndolo en un personaje, claro está. Ellos trabajan para la policía, pero estamos en Gotham. Quizás estos podrían haber estado trabajando para Murray también. Sí, ¿por qué no? Murray les paga para investigar a sus invitados y descubrir todo lo que pueda sobre sus vidas íntimas, dotando al personaje de Murray de una capa siniestra detrás de bambalinas. En el caso de Arthur, terminan metiéndose en el agujero del conejo. Mantiene sus escenas de la película, pero agregas muchas más. Haz que investiguen su supuesto pasado sexual, haz que interroguen a Thomas Wayne, muestra su entrevista con su madre, etc. Diablos, uno de ellos podría ser un policía honesto y el otro un policía corrupto, no sé. Podría haberse hecho muchas cosas con ellos. Quizás el policía honesto podría conocer a Arthur desde hace años, levantando un paralelismo entre la relación futura entre Batman y Gordon, qué sé yo. Pero claro, pierden el rastro de Arthur y todo culmina en el prato de Murray, como en la película. Como dije antes, no hay muchos problemas con la escena original. El guión explora un poco más el narcisismo del personaje y el debate entre Arthur y Murray es entretenido, pero pudo haber sido mucho más largo y personal. Podría haberse indagado más en el personaje de Murray y su filosofía, quizás armar un espejismo entre ambos personajes, revelándose que, en su juventud, Murray pasó por lo mismo que Arthur, demostrando que, con esfuerzo, todo se puede en esta vida. Y si el Arthur del principio hubiera escuchado esto, seguramente se habría callado y hubiera comprendido a Murray. Pero, con la ayuda del hipotético desarrollo de personaje que propuse antes, Arthur ya no se callaría, porque comprende que existe y que puede existir gente que lo valore. Y comprendería la situación de Murray y lo que Arthur, o mejor dicho, Joker, podría ser a largo plazo. Y se desahoga. Ambos personajes se desahogan entre sí en un acalorado enfrentamiento de personalidades egocéntricas, como un combate de rap, pero más sofisticado. Las reputaciones y futuros de ambos personajes están en juego, y solo ganará aquel que haga reír al público. Y, mientras tanto, la policía viene de camino, porque, ojo, no estoy borrando nada que ya haya establecido la película. Lo único que se trata de hacer aquí es rellenar los vacíos argumentales. En fin, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? ¿Cuál sería el remate del chiste? Arthur se saca la pistola, la tensión aumenta, y la policía está al caer. ¿Llegarán a tiempo? ¿Quién obtendrá la victoria? ¿Arthur o Murray? El segundo está al borde del colapso, mientras que el primero está disfrutando el momento al máximo. Arthur le dedica unas últimas palabras a Murray antes de disparar. Eckhart! ¿Nani? Think about the future. Gritos. Silencio. La pistola era falsa. Solo disparaba agua.
Y, aún así, la escena se ejecuta tal y como en la película por parte de Arthur. Es decir, actúa como si lo hubiera matado de verdad. Se levanta, le da otro disparo de agua, hace un baile, se acerca a la cámara de televisión, se despide de los televidentes y se interrumpe el programa. Tras el choque inicial, la gente explota en carcajadas. Les está costando procesar lo que ha ocurrido, pero todo lo acontecido con Murray es demasiado hilarante como para ser verdad. Y Arthur no podía estar más feliz. Ya no se ríen de él, se ríen con él. Se ríen de Murray, que está en estado de shock, y con su traje de $400 arruinado. O no, quizás se lo imagina. Mientras tanto, en las calles, el caos sigue desatado a causa del movimiento político que tanto ha dado de qué hablar en algunos análisis y críticas. Joker está en el coche patrulla, viendo todo con gesto indiferente. La gente lleva máscaras de su rostro, pero ninguno actúa en su nombre. El coche patrulla frena en un atasco y en la ventana del payaso podemos ver un escaparate repleto de televisores, con gente tratando de robar algunos. Toda la televisión está hablando de lo acontecido en el show de Murray, del evento bautizado como la broma asesina. Y esto sí emociona a Arthur, porque finalmente lo ha conseguido. La gente está hablando de él, de sus ocurrencias, su personalidad, sus chistes, su verdadera cara, en primer plano, en múltiples telediarios. A la policía le da igual, porque están muy asustados por el caos que les rodea, y lo mandan a callar. Joker lo malinterpreta, con la cabeza en las nubes, creyendo que hablan de lo acontecido con Murray. En otra parte, Thomas Wayne es asesinado junto a su esposa. ¿Realmente era necesario introducir a los Wayne en la película? Si tuvieran una conexión con Arthur, tal vez, y la cinta trata de establecer una, pero su conclusión desvaría el tema principal y le ofrece al espectador una respuesta totalmente diferente. En este caso, la idea de que Arthur fue un niño abandonado sin nombre, adoptado por Penny y abusado a temprana edad por un padre adoptivo sin nombre. Comprendo que la idea de convertir a Batman y Joker en hermanos pueda repudiar a más de uno, pero si vas a jugar con la posibilidad, por lo menos ten la decencia de tirar para adelante con ello, así como Barton no tuvo vergüenza alguna en establecer que su interpretación del payaso mató a los padres de Batman. ¿Son ideas innecesarias? Sí. ¿Pueden ofrecer sustancia a sus respectivas interpretaciones? También. Pero volviendo con los Wayne, había una forma simple de arreglarlo todo, pero esto último causará polémica con varios calborotas. Bueno, ya toda esta crónica causará polémica de por sí. Para que la presencia de los Wayne sirva un remate, hay que eliminar el final original de la película, o por lo menos extenderlo. Haz que Joker sea interrogado por la policía, entrevistado por una psicóloga y juzgado por un juez. Siendo que vivimos en Gotham, que está repleto de corrupción e injusticia antes de la llegada de Batman, haz que Joker sea puesto en libertad de igual manera. Quizás con la muerte de los Wayne, los juzgados están demasiado asustados para condenar al supuesto líder del movimiento clasista de la ciudad, qué sé yo. Ahora, introduce la escena original entre Arthur y Bruce en la mansión Wayne. ¿Se ha fijado usted en la personalidad del segundo durante la película? Ya incluso antes de morir sus padres estaba en modo Batman, con Batcueva propia y todo. Habría tenido más sentido si dicha escena fuese ubicada mucho después de aquello. Mantén la escena tal y como está, con la diferencia de que Bruce termina huyendo de Arthur por X motivo, ya sea porque le da miedo o porque no le gustan los payasos. Entonces, Arthur presencia cómo Bruce se adentra hacia el bosque y cae a través de un agujero. El primero lo da por muerto y se marcha tarareando una canción. Suena That's Life y que rueden los créditos. Ahora, el chiste volverá a comenzar y, años después, Batman se le representará en forma de karma y remate. Hablar de Joker ha resultado ser más complicado de lo que pensaba. Sí, podría haberme enfocado solamente en decir que el guión está repleto de errores y que sus personajes secundarios carecen de sustancia. Pero eso no habría sido suficiente. Tenía que tratar de compartir una opinión más constructiva al respecto. Podría haber hablado sobre cómo dicha adaptación no le hace justicia al personaje, pero habría sido exagerado. Lo cierto es que Joker está lejos de ser una maravilla y una basura, pero tenía el potencial para alcanzar ambos terrenos con facilidad. No llegó a la segunda categoría gracias a la presencia de Joaquin Phoenix, quien sin duda alguna mantiene a flote todo el libreto y la película gracias a su actuación e improvisación constante a la hora de jugar con Arthur. No llegó a la primera categoría gracias a la carencia de desarrollo, conflictos o sustancias diversas en general. Por lo que he visto, Joker es una película narcisista que, irónicamente, fracasa en representar el narcisismo del personaje como corresponde, apostando a favor de elementos argumentales que dejan mucho que desear o no terminan de llegar a buen puerto.
Lo acontecido con la novia imaginaria del personaje es un claro ejemplo de ello. Se supone que la culminación de esta subtrama agrega mucha más inestabilidad al personaje de Arthur, pero queda algo redundante cuando, minutos antes, revelaste que el origen de su enfermedad fue a causa de múltiples abusos infantiles, todos ellos aprobados sin querer por su propia madre. La cinta quiere tirar por todos los caminos posibles con tal de justificar el descenso a la locura del protagonista, sin reparar en que, a veces, la calidad es mejor que la cantidad. Todo lo de Randall, la novia, Thomas o los policías no aporta demasiado a largo plazo. Son elementos que aparecen para cumplir un solo propósito y, entonces, desaparecen o se alargan hasta el infinito sin necesidad. Sería diferente si cada uno de estos elementos no estuviera conectado al 100% con Arthur y fueran independientes a su existencia. Quizás Thomas sí era su padre y tiene un conflicto al respecto, tratando de evitar que dicha información se haga pública para proteger el futuro de su familia y su alcaldía. Quizás Randall quiso sacarse a Arthur de encima porque era un padre de familia preocupado por su trabajo, y Arthur le hacía peligrar el puesto o algo por el estilo. Quizás la novia solo sentía lástima por Arthur y el segundo lo confundió todo, como suele pasar muchas veces en la vida real. De hecho, esto último formaba parte del guión original, junto a otras ideas descartadas. Al final del día, Joker es un chiste carente de remate que tuvo mucha suerte y que trata de comer más de lo que puede tragar. Estamos ante el típico vendedor de vehículos de segunda mano, aquel que te vende un coche bonito por fuera y oxidado por dentro. Y es una lástima, porque aprecio esta película, así como he apreciado al personaje desde que tengo uso de razón. Hay atisbos de un espectacular guión entre tanta salsa, pero me da la impresión de que Phillips no sabía cómo proceder con varios elementos del libreto, así que utilizó la idea de las supuestas escenas falsas para hacerse el interesante para ver si cuela o algo. Porque, si la gente escribe la película por él, ¿qué necesidad tiene de cumplir su trabajo? Una Joker de Phillips con mejores desarrollos y conflictos de personajes, con mejor uso de personajes secundarios, con un antagonista principal como tal, y con los escritores idóneos, habría sido imparable. Y, bueno, técnicamente lo ha sido. Un León de Oro, premios Oscar, el $1 billón de recaudación. Quizás esto es lo que pasa cuando arrojas algo de gente a una sociedad acostumbrada a ver mediocridades superheroicas por parte de DC y Marvel.